turbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante nos sea dada. Padre, gracias por tan grande amor te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio según San Juan, capítulo 5, el verso 17, donde Jesús hace una declaración que en apariencia pasa inadvertida, porque nosotros leemos así y seguimos de largo. Sin embargo, en las palabras del Señor siempre hubo revelación. Nosotros no nos olvidemos que una revelación es algo que está escondido, que no se puede ver, que nadie lo ve, y que de repente por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento y nosotros miramos y decimos, oh, mira lo que hay acá. Y como si yo siempre lo leí y nunca me di cuenta. Bueno, porque viene una revelación a nuestro corazón y esa revelación trae iluminación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, este capítulo 5, verso 17 de San Juan, parecería ser algo más así nomás. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y seguimos rumbo. Sin embargo, en esta palabra hay una tremenda revelación de Jesús. Hay una tremenda revelación. Porque nosotros leemos y enfocamos en las palabras que dijo Jesús. Y él dijo así, mi padre hasta ahora trabaja. Entonces, lo primero que podemos ver ahí es que Dios trabaja. Que Dios trabaja. Parecería ser que acá dice, mi padre hasta ahora trabaja. Entonces, lo primero que vemos es que trabaja, no es un vago. Trabaja. Y lo segundo que vemos en este pasaje, dice hasta ahora. Entonces, él mira hacia atrás y nosotros miramos hacia atrás y si nosotros prestamos atención, podemos ver el trabajo de Dios desde el principio de todas las cosas. Desde el principio de todas las cosas, cuando usted lee el libro de Génesis, capítulo 2, verso 1, allí dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo todo eso? Aquel que Jesús dijo, mi Padre hasta ahora. Quiere decir que si vamos al huerto del Edén, encontramos a Dios haciendo en la creación un trabajo. Por eso, cuando usted lee, dice, hermano, del sexto día y del séptimo día, la Biblia dice que Dios descansó, reposó en el séptimo día. Y no es que reposó porque estaba cansado, sino que cesó de toda la obra que él había pensado hacer, cesó, y no solo que cesó, se puso a contemplar lo que hizo. Entonces nosotros decimos, sí, hizo todas las cosas. Mire, los hombres hasta el día de hoy no pueden descubrir, hermano, la cantidad de seres vivos que existen en el mundo, insectos, plantas y todo lo que ha sido creado, porque usted imagínese los insectos nada más, cuánta diferencia y diferentes insectos y clases de insectos, de hormigas, de animales, de aves, y todo eso alguien la hizo, no salió de una explosión, sino que hubo, hermano, un creador. Y Jesús dice aquí, mi Padre hasta ahora. Entonces, si dice hasta ahora, quiere decir que comenzó trabajando ¿dónde? Allá en un principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se paseaba en medio de ellos. Entonces empieza el trabajo de Dios. ¿Sabe para quién? Para poner a un hombre sobre todo su trabajo. Así que él estaba trabajando para el hombre. Así que estaba haciendo un trabajo para entregárselo en la mano del hombre. Entonces Jesús dice, mi Padre hasta ahora. Entonces vamos al huerto del Edén y vemos la creación de Dios, los peces, las aves, los mamíferos, vemos toda la creación, hermano, que los hombres se asombran.
se asombran. Por eso está, hermano, una facultad dedicada al estudio de las hormigas, otra facultad dedicada al estudio de las aves, otra facultad dedicada, facultades, dedicada a cosas asombrosas que hasta el día de hoy ellos se asombran de lo que encuentran, porque hasta el día de hoy siguen descubriendo cosas nuevas. La descubre y dice, ¿cómo estaba acá? Y nosotros no sabíamos, la descubra. Los hombres se asombran de toda la creación, de la forma de la creación, de los movimientos que tiene todo lo que fue creado. Levantan los ojos al cielo y se asombran de las estrellas, del sol, y quieren saber qué habrá más allá y qué habrá allá. Y hacen cohete y toda esa cosa porque ellos están asombrados. Están asombrados por toda la creación. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo todo eso? Porque eso fue un trabajo. Jesús dijo así, mi Padre hasta ahora. Entonces, ¿dónde comenzó el trabajo de Dios? Ya desde un principio para el hombre, hermano, en el principio de todas las cosas de la creación. Cuando usted lee Génesis 1:31, usted encuentra que ahí dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, dice, y aquí que era bueno y en gran manera. Mire cómo trabaja Dios. Dios no trabaja la Bartola, así nomás, y bueno, salga lo que salga, y bueno, no. Dios no trabaja la Bartola. Dios trabaja bien, con excelencia. Por eso todo lo que hizo Dios, la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Y luego forma otra cosa y vio Dios que era bueno y que era bueno. Entonces nosotros descubrimos la excelencia del trabajo de Dios en todas las cosas que Él hizo. No bartoleó, no hizo así nomás, no, hizo todas las cosas en su orden, poniendo, hermano, que cada árbol tenga su propia semilla, su propia simiente y crezca de esa simiente el mismo árbol. Puso un orden, enseñó a todas las cosas. ¿Quién le enseñó a los pájaros a hacer nido? ¿Quién le enseñó al hornero a hacer ese nidito redondito? ¿Quién le enseñó? Porque cuando ellos aún no eran, sus padres ya lo hicieron. Y cuando ellos nacieron, el nido ya estaba hecho. Nunca vieron cómo hacerlo. Sin embargo, crecen y van inmediatamente y hacen el mismo nido. Y las aves, todas las aves, según su género, hacen el mismo nido. ¿Y quién les enseñó? Uno lo hacen de una manera, otro de otro. Uno lo hacen con palito, otro tejiendo, otro tejen hoja, otro de diferente manera. ¿Quién le enseñó? Usted mira todas esas cosas y se asombra, hermano, de la certeza. Se asombra de la maravillosa obra de Dios que hizo Dios en toda la creación. ¿Sabe qué fue eso? Fue eso un trabajo. Por eso es que Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Por eso en el Génesis habla del trabajo del Señor. Es un trabajo con excelencia, no es un trabajo así nomás. No, en Génesis 1:31 dice que vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno, dice en gran manera. Entonces, Dios trabajó desde un principio. Dios trabajó. Cuando nosotros leemos el Génesis capítulo 1, verso 27, vamos a encontrar, diríamos, la frutilla del postre de todo el trabajo que hizo Dios, que es el hombre. Porque el hombre es la máxima creación que Dios hizo, hermano, en esta tierra. Y no solamente que es la máxima creación, sino que puso al hombre justamente sobre la tierra para que llene la tierra, para que la juzgue, para que señoree sobre los peces, sobre los animales. Lo puso como Señor sobre la tierra. Y su trabajo, el trabajo del hombre era señorear. Y no solamente al hombre lo puso para señorear, sino que dice que lo puso, dice al hombre en el huerto del Edén, para que lo labre y lo guarde. Es decir, él tenía un trabajo. ¿Y sabe qué sentía Adán en su trabajo? En su trabajo sentía alegría. Su trabajo le daba alegría. No era una carga, un peso, sino que su trabajo le daba alegría. Se alegraba en el trabajo que él tenía y que él hacía. Se alegraba dando vuelta a la tierra. Se alegraba labrando la tierra, guardando. Se alegraba enseñoreándose y ayudando a los animales. Se alegraba. Era el trabajo que Dios le dio.
Entonces, ¿qué es lo que, hermano, cuando Dios creó, qué es lo que sintió en lo que Él creó? Un regocijo. Su trabajo fue un regocijo, porque la Biblia dice que Dios dio todo lo que había creado y dijo, hermano, que era bueno en gran manera. Entonces no estaba todo chueco, torcido y por caerse. Estaba todo perfecto. Era bueno en gran manera, excelente. Un trabajo excelente. Lo puso Dios al hombre en el huerto del Edén. ¿Y qué trabajo hacía, hermano, el hombre en el huerto del Edén? Un trabajo excelente. ¿Y qué le producía dentro del corazón el trabajo al hombre? En el corazón del hombre le producía alegría, su trabajo. Y él también se paraba y miraba y se alegraba en la obra de sus manos. Hasta que Eva se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hasta que Adán, oyendo la voz de Eva, también comió el hombre del fruto del bien y del mal y desobedeció a Dios. Y desde el punto de la desobediencia a Dios, la tierra no volvió a ser la misma, ni el trabajo volvió a ser el mismo. Cuando nosotros leemos en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 17, la Biblia dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ello todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando desobedeció Eva y Adán a Dios, entonces todo lo perfecto, todo lo excelente, todo, hermano, lo que estaba bien, el juicio de Dios sobre el hombre, el pecado del hombre, alteró todo el orden de un principio. Porque el trabajo para Adán le daba alegría, pero después de la desobediencia y de haber sido echado del lugar de la presencia de Dios para que vaya al campo, porque usted vea, cuando desobedeció, dijo Dios, saquemos al hombre del huerto del Edén, no sea cosa que extienda su mano y tome del árbol de la vida. Y lo echó del huerto del Edén y lo mandó hacia el campo. Entonces no era lo mismo el campo que el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaba el cuidado de Dios. Sin embargo, en el campo estaba la hostilidad de todas las cosas que había a su alrededor. Entonces, Dios lo sacó a un lugar hostil. Y ahí lo puso para que labre la tierra también. Y dijo, y la tierra va a ser maldita. No conocía la tierra lo que era cardo y espino, y ahora te va a producir cardo y espino. Y ahora vas a comer de los árboles del campo, no del huerto, del campo, y con el sudor de tu frente comerás tu pan. Entonces el trabajo nunca más volvió a ser el mismo. Nunca más. El hombre, hermano, fue seducido por el maligno, no encontró ya más alegría en su trabajo, por eso para muchos el trabajo es un fastidio. Algunos otros no quieren trabajar, no, yo no quiero trabajar. ¿Por qué? Porque le da fastidio, le molesta, por eso hay hambre, hay necesidad, hay escasez. ¿Por qué cree usted que entran a robar? Roban en las casas, roban en las paradas del colectivo, roban en los colectivos, en los trenes, en todo lado. ¿Quiénes son los que roban? Los trabajadores, no, los que no quieren trabajar, los que piensan que es mejor robar que ir a trabajar, porque trabajar es un fastidio. Mire todas las cosas que ocurrieron a causa de la desobediencia en el huerto del Edén. Entonces lo que era un placer ahora resultó ser un fastidio. Entonces al hombre le fastidia tener que ir a trabajar, porque se volvió algo, hermano, pesado tener que ir a trabajar, pero si no trabaje no puede comer. El apóstol dice, el que no trabaja, no come.
El que no quiere trabajar, que no coma. Porque una cosa es el que no quiere trabajar y otra cosa es el que no puede. Entonces, para el que no puede, siempre hay una ayuda de alguna u otra manera. Pero el que no quiere trabajar, el apóstol dice, tampoco tiene que comer. No le dan de comer, no quiere trabajar, entonces que no coma. Entonces, como tiene que comer, ¿qué es lo que hace? Salen rápidamente buscando a quién quitarle algo para poder sustentarse, produciendo dolor, produciendo hermanos males, produciendo a un hermano sufrimiento de familia, porque le quitan el sustento, hermano, que ellos tienen, que han trabajado para comer. Entonces, ¿qué es lo que produce? Sufrimiento. ¿La causa de qué? La causa de no querer trabajar. Sin embargo, el trabajo, hermano, en un principio era algo agradable. Jesús dijo así, mi Padre hasta ahora trabaja. Quiere decir que Dios no cesó el trabajo. No es que con la obra de la creación paró todo. No paró todo en la obra de la creación. Jesús dice, mi Padre hasta ahora. Así que hasta ahora Él está trabajando. Miró a los hombres y vio a los hombres en sufrimiento, el lamento de los hombres que subía delante de Dios, el lamento, el sufrimiento, el dolor de todos los hombres a causa de los males que tenía. Y cuando usted lee, hermano, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, usted encuentra que el amor de Dios ya no aguanta más, no soporta más por el sufrimiento de los hombres, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que envió un auxilio. ¿A causa de qué? A causa del amor. El amor, viendo el sufrimiento de su creación, entonces preparó un Salvador. Por eso cuando viene Cristo y los hombres lo reciben como su Salvador, ¿qué es lo que hace Dios en ese hombre, en esa mujer? Produce una restauración. Dios a nosotros nos restauró. Y cuando Dios restauró en nosotros, hizo una restauración, hizo una transformación. Nosotros sabemos, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios nos trasladó a otro lado y en ese traslado se produjo una regeneración por su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces vino una restauración en nosotros de una comunión para caminar con Dios como estaba Adán en el huerto del Edén, y a su vez restaurar todas las cosas que a nosotros nos rodean. De tal manera que ahora nuestra actitud es diferente. Antes no queríamos trabajar, claro, era un fastidio, pero entramos al Evangelio y encontramos que el que no trabaje no coma. Y encontramos que si alguno anda, dice, desordenado, no trabajando en nada, entonces encontramos cómo Dios empieza a ordenar nuestros pensamientos y descubrimos el valor del trabajo, la necesidad de trabajo. Miramos, nuestra familia necesita alimento, para comprar alimento necesita dinero, necesitamos dinero y para tener dinero tengo que trabajar. Entonces el hombre que ha creído sabiendo que Dios trabaja hasta el día de hoy, entonces entra también y cambia su rumbo. Hombres de mala vida, que tenían malas acciones, que vivían una vida mala, de repente a causa del Evangelio que floreció dentro de su corazón, son cambiados de posición de pecadores a justos, y ahora aprenden el valor del trabajo y lo cuidan. Entonces, hombres convertidos que entran a trabajar en algún lugar donde sus patrones que lo conocen y conocen su forma de ser, tienen toda confianza de dejarle aún toda la casa a su cuidado sin tener temor de que le falte nada. Porque hay una persona convertida, transformada, que no le va a tocar una moneda porque teme a Dios. Un hombre restaurado por el Señor. Entonces, ¿a causa de qué? Justamente a causa de la obra de Dios dentro del corazón. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, dice, y yo, dice Jesús, trabajo. Y la pregunta es, ¿y usted? Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, dice, y nos miramos nosotros y decimos, ¿y nosotros? Quiere decir que tenemos que entender el valor que tiene el trabajar.
Hay una familia a quien cuidar. El trabajar merece un sacrificio. Ponemos en sacrificio nuestra naturaleza humana porque hay, hermanos, bocas a quienes hay que darle de comer, los hijos, una familia que tiene que alimentar, que no puede pasar hambre y no puede ir a robar porque sabe que es una desobediencia a Dios. Entonces tiene que ponerse a trabajar. Comenzamos a descubrir el valor de las cosas. Y como Dios hizo una renovación en nosotros, entonces nosotros empezamos a sentir el gusto de lo que es trabajar y luego nuestro trabajo nos da alegría. Cuando en el huerto del Edén Adán, antes de la caída, trabajaba en la tierra y labraba la tierra, le daba alegría, veía el fruto de su trabajo. Cuando Dios hizo todas las cosas, dice, al séptimo día reposó, significa, hermano, que se detuvo, cesó la obra y se puso a contemplar su obra. Como alguien que edifica y luego mira y contempla y se alegra con lo que ha hecho, con el trabajo de su día, se alegra y se goza su corazón. Entonces Dios nosotros ahora nos lleva a algo, a que nosotros descubramos los valores según Dios de todas las cosas y ahora y aún el valor del trabajo en el cual nosotros estamos. Entonces, nuestro trabajo, nosotros miramos la palabra del Señor, hermano, dice que tiene que ser como para el Señor. Nosotros estamos bajo patrón, trabajamos, hermano, debajo de alguien que está en nosotros, que nos paga y nos dirige. Y el Señor dice que todo lo que hagamos y todo lo que trabajemos tenemos que hacerlo como que estamos haciendo para el Señor. Sabiendo que el Señor nos está mirando, no porque el patrón no nos mire, entonces nosotros vamos a hacer cualquier cosa, no, estando el patrón presente o ausente, nuestro trabajo es como para el Señor, porque aprendimos a disfrutar de nuestro trabajo a causa de la restauración que Dios produjo dentro de nuestro corazón. Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 14, él dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces nosotros miramos, ¿qué es lo que derramó Dios en nuestro corazón? Su amor. ¿Para qué Dios derramó su amor en nuestro corazón? Para que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Si plantamos con amor. Si edificamos con amor. Si limpiamos con amor. Si cocinamos con amor. Y todo trabajo que nos sea dado, el apóstol Pablo dice, todas vuestras cosas, todo, entra todo, dice, se ha hecho con amor. Quiere decir que ya no hay más ni ira, ni enojo a causa de la separación con Dios, sino que ahora, al haber sido restaurado con Dios y su amor derramado en nuestro corazón, todas nuestras cosas son hechas con amor. Tenemos esa capacidad para hacerlo. Tenemos. Y no solo hacerlo con amor. Cuando usted lee en Colosenses capítulo 3, verso 23, el apóstol Pablo dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor, como para el Señor, como para el Señor. Quiere decir, hermano, que la desobediencia en el huerto del Edén llevó un cambio de visión sobre el trabajo. Volvió lo que era un gozo y una alegría en el hombre que ha desobedecido, vino a ser luego una carga y un peso. Pero en Cristo Jesús, lo que hemos sido renovados, lo que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que conocer, cuidar el trabajo que Dios nos dio, porque mediante Él Dios nos va a dar la bendición. Él nos va a bendecir. Nosotros vamos a llevar a cabo el trabajo, hermano, con nuestras manos. El trabajo en el cual nosotros hemos sido colocados, vamos a llevarlo, hermano, adelante. Y el Señor va a mirar y va a bendecir el trabajo de nuestras manos. Hay un pasaje en el Salmo 90, verso 17, que dice así: sea la luz de Dios, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, si Dios hasta ahora trabaja y Cristo hasta ahora trabaja, nosotros también trabajamos. Trabajamos. Entonces, miramos a Cristo y Él dice, y yo trabajo. Entonces, miramos a Cristo. ¿Sobre quién trabajaba Jesús?
Era el hijo del carpintero, pero cuando llegó el momento de la manifestación como hijo de Dios, empezó un trabajo en el corazón de los hombres. Miramos al apóstol Pablo y vemos el trabajo del apóstol Pablo en el corazón de Onésimo, a quien en otro tiempo le era inútil, pero ahora le era útil a quien se lo devolvía. Quiere decir que hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que flaquear. Dios nos dio un trabajo, le dio ministerio en la iglesia. No tenemos que faltar, tenemos que esforzarnos. Dios le dio, hermano, una familia, la tiene que cuidar, la debe alimentar. Dios le dio un marido, lo tiene que cuidar, es su esposa. Le dio una mujer, la tiene que cuidar, es su esposa. Lo que Dios nos ha dado, cuidémoslo. Dios nos dio, hermano, una renovación en el espíritu para que conozcamos el valor de todas las cosas. Por eso Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que, hermanos amados del Señor, hermanos amados y compañeros de milicia, no nos molestemos por el trabajo, sino que con toda confianza y fe en el Señor sigamos trabajando. Dios va a bendecir nuestra economía, como así también nos va a bendecir espiritualmente. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén, hermano. Nos ponemos de pie y oramos. Oramos delante del Señor. Nosotros somos la obra de sus manos. Hasta ahora Dios trabaja porque está trabajando en nuestros corazones para perfeccionarnos, llevándonos a la imagen de Cristo. Y aquellos que han sido llamados por Dios, Dios está trabajando a través de ellos en nosotros los que creímos, para llevarnos a un varón perfecto hecho a la medida de su Hijo Jesucristo. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias porque tu trabajo, Señor, es firme en nosotros. Nos llamaste, Señor, nos diste una vida nueva, una vida espiritual. Y mediante tu palabra estás transformando nuestra vida, Señor. Porque somos hechura de tus manos, obra de tus manos, para la gloria y honra de tu nombre. Padre, gracias. Gracias por tan grande amor y tanta paciencia con la cual nos lleva. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, sí. Y amén. Y cuando dicen gloria a Dios, alabemos el nombre maravilloso. Los